La historia contada presenta temas especiales. El beato venezolano José Gregorio Hernández, visto por sus alumnos y amigos. Considero oportuno hablar del doctor José Gregorio Hernández, primero por su condición de médico y segundo por haber sido este año 2021 fecha especial de su elevación a los altares. Creo que vamos a revelar algunos detalles no tan conocidos de la vida del doctor Hernández, ante todo comentados, expresados por quienes lo conocieron directamente, y en este caso sus alumnos, distinguidos médicos venezolanos. Al celebrarse el centenario del nacimiento de Hernández en 1964, uno de esos médicos, el notable doctor Enrique Tejera, quien nació en Valencia en 1889 y quien fuera el primer ministro de Sanidad de Venezuela en el gobierno del general López Contreras, escribió un artículo de prensa y se refiere a los maestros de esa Universidad Central del año 1912, es decir, ya al tiempo, a los 2 o 3 años de la llegada del doctor Hernández, de su fracasado intento de incorporarse a la Cartuja de Luca. Entre esos maestros, Tejera cita a Hernández, a Luis Racetti, al doctor David Lobo, cita a Francisco Antonio Rísquez, el margariteño, y cita a Guillermo Delgado Palacios, quien por cierto estuvo en San Cristóbal, hermano de un gran pianista en los tiempos de Guzmán Blanco, el maestro Ramón Delgado Palacios. De ellos, dice Tejera que eran personas indiscutibles, pero el más incisivo y mordaz de esos profesores era José Gregorio Hernández. En una ocasión le preguntó a un alumno en clase, ¿a qué se debe el olor de la sangre? El muchacho no supo contestar y escuchó una respuesta mal soplada y dijo el joven, a la clorofila. Entonces Hernández le contestó, oh, muy bien, entonces ustedes forman un bosque y usted, bachiller, seguramente es un cactus. Era un hombre mordaz e incisivo. Sus preparadores de las cátedras de histología y fisiología fueron Domingo Luciani, maravino muy nombrado en el mundo de la medicina, y Martín Vegas, quien luego sería uno de los maestros de la dermatología en Venezuela. Estudió en Francia y fue uno de los médicos que más actuó en el campo de la lepra, el estudio de la lepra en Venezuela. Otro de sus discípulos fue Leopoldo García Maldonado, merideño, que estuvo confinado en el llano en los tiempos del general Gómez. Tejera dice que Hernández le enseñó el amor por la experimentación. Sabía hacerlo y era un maestro. Al terminar la clase, Hernández siempre se quedaba una media hora con sus alumnos, comentando los temas fundamentales de ese día, compartiendo dudas, y era además un hombre muy perseguido por sus clientes. Le impacientaba la majadería, dice el doctor Tejera. Era amable, pero no indulgente ante la necesidad. Tenía una risa franca al expresarse ante cualquier tontería. No se dejaba engañar y amablemente respondía de una manera irónica, burlándose de quien quisiera embaucarlo. En una ocasión, Tejera le hizo una pregunta de esas que se hacen en los tiempos de juventud y Hernández le respondió con ira diciéndole ¡Satanás! Y Tejera se asustó tanto que durante 10 días no fue al Hospital Vargas y trataba de evadir encontrarse con Hernández. Hasta que un día fue inevitable el encuentro. Entonces Tejera pensaba lo peor y le dice a Hernández, bachiller, quiero hablar con usted. Entonces Hernández le pidió amablemente que atendiera, que inyectara a uno de sus familiares. Esa era la manera en la cual el doctor Hernández olvidaba aquello. Y Tejera hace énfasis en un encuentro al salir de la Universidad allí en la Ceiba de San Francisco y se fueron a la iglesia de San Francisco. Eran pocas las personas que transitaban por el centro de Caracas de ese entonces. Y Hernández se daba cuenta quién venía de Europa y quién no. Y dijo en un momento, aquel viene de Europa, porque caminaba muy rápido. Entonces Hernández le hace esta acotación. Es que cuando uno viene de allí, llega andando muy rápidamente. Pero a los pocos días se da cuenta que la gente se le pone por delante, que no lo deja andar y se tiene la impresión de que se está navegando en un mar sembrado de escollos y al fin tiene que acomodarse al paso. Oh, y así en todo, en todo. Dice Tejera que el rostro de Hernández expresaba frustración y derrota ante lo que le sucedió, ese intento de creación del laboratorio del Hospital Vargas y todos los escollos, comenzando por los mismos médicos, sus colegas que no aceptaban esas técnicas innovadoras que traía de Europa. En 1979,
Tejera fue orador en el Consejo Municipal de Caracas y hablaba sobre el tema de Rafael Rangel. Es un tema en el cual pues da para otra charla, la relación entre Rangel y Hernández. Pero Tejera dice: yo fui testigo de la vida pesarosa de Rafael Rangel, y lo dijo ante Trina Rangel Fraíno, una de las sobrinas de este sabio nacido en Betijoque. Rangel fue bautizado a los 6 meses, el mismo día de la muerte de su madre, y fue criado por una madrastra que no le dio los mejores cariños. Es una vida muy azarosa, muy difícil. Y Rangel decía: mi vida ha sido un eterno naufragio. En fin, esta es la primera consideración, la de Enrique Tejera, el sabio Tejera, que nació en Valencia y que se expresó de este modo en un artículo de prensa publicado en 1964 con motivo del centenario del nacimiento del doctor Hernández. El segundo fue Leopoldo García Maldonado, el merideño, que fue profesor de la Universidad Central y que recibió de Hernández enseñanzas en histología, bacteriología y parasitología. Él dice que Hernández era alegre, exuberante, ingenioso y sarcástico. Era un profesor incomparable. En una ocasión lo invitó a su consultorio para recetarlo y le introdujo unas cuantas monedas en el bolsillo, a la cual García Maldonado se negó. Y le dijo a Hernández: lo hago para decirte, recuerda siempre que la humildad debe ser la característica de todo médico. García Maldonado hace referencia a ese hábito escandaloso del doctor Hernández de vestirse con trajes pegados, coloridos, de colores intensos, escandalosos, con sombreritos de pluma de color verde y los pantalones ajustados. Mezclaba además palabras verdes en su conversación, que no era mucha, pero daba la impresión que era un hombre de mundo que conocía también el lenguaje de las clases bajas. En su manual de filosofía de 1912, Hernández habla de la religión de sus padres y la esperanza de morir en ella, dice el doctor García Maldonado. Y también atendía a la familia de García Maldonado. En una ocasión Hernández visitó a la abuela y le dijo esto: abuela, usted está muy vieja, ¿por qué no aprovecha y se muere? Esa fue la consulta que le hizo. Y le dijo a la anciana en serio: si muero, que sea en el día de San Pedro y San Pablo. El destino quiso que Hernández muriera el 29 de junio de 1919, día de San Pedro y de San Pablo, según esta aseveración del doctor García Maldonado. Era un hombre de fuerte personalidad, pero de una gran luz interior, dice este de sus discípulos, y sirvió a la generación de estudiantes en forma casi mística. Quizá por eso se le puede llamar santo, dijo el merideño doctor Leopoldo García Maldonado de su maestro José Gregorio Hernández. Otro de los discípulos de Hernández fue Martín Vegas, a quien mencioné. Vegas nació en Caracas en 1897, Hernández le llevaba 33 años. Vegas fue estudiante de la Universidad de la Sorbona y se especializó en dermatología y fue uno de los grandes investigadores de la lepra en Venezuela. Dijo que Hernández era de estatura mediana, de paso apresurado, introvertido, un hombre de grandes disciplinas. Vega fue su ayudante de laboratorio, su preparador de clases con Domingo Luciani, y debía ir a la casa de Hernández, a la casa consultorio, todos los días a las 2 de la tarde para preparar qué tema se iba a hacer, y antes de las 3 comenzaba la clase del doctor Hernández a esos 15 alumnos de esa cátedra. Era un expositor sencillo, sin ser hosco ni desagradable, se hacía respetar por su seriedad, no levantaba la voz en clase, ni se violentaba, tratando siempre de buscar el control de sí mismo. Era exigente y metódico. Tenía las clases luego de las 3 de la tarde y repetía a cada alumno lo mismo para asegurarse que habían adquirido el conocimiento. Los jueves Hernández no dictaba clase. Hacía una crítica constructiva de los trabajos en esa media hora que se quedaba luego de clase. Pero Vegas dice que estuvo con él 24 horas antes del accidente de junio de 1919 y le había pedido permiso para ir a Guatire, puesto que tenía una diligencia personal. Dice que era un hombre comprensivo, acomodaticio a las situaciones que pudiera presentársele, pero no era un hombre para ser santo, y eso lo dice Martín Vegas, su alumno. En 1987, cuando Vegas tenía ya 90 años, en una conversación en ese recordado programa Buenos Días con Carlos y Sofía Rangel, dijo: fui su ayudante. Es por eso que tengo el mejor retrato que hay del doctor José Gregorio Hernández.
no los retratitos que hay por allí, ni las estatuitas, ni nada de eso, sino como era realmente el doctor Hernández. Él me hacía ir a su casa de habitación del Puente del Guanábano a Amadores, ahí cerca donde murió, diariamente, y me sugería todo lo que iba a preparar antes de las 2, y a las 2 yo debía estar con mis compañeros, los estudiantes de medicina de ese año. Él nos dio clases 3 años, histología en el primero, fisiología en el segundo y en el tercero parasitología y bacteriología. El doctor Hernández estaba nada más dedicado a eso. Esos son comentarios del doctor Martín Vegas. Otro de los alumnos de Hernández fue Pedro González Rincones, tachirense, nacido en San Cristóbal en 1895, hijo del célebre doctor barinés Carlos González Bona, uno de los descubridores del petróleo allí en la zona de la Alquitrana. González Rincones fue además rector de la Universidad Central de Venezuela en tiempos del general Marcos Pérez Jiménez. Fue uno de sus alumnos y dice que Hernández tenía bruscos cambios de ánimo. Vestía con paltó levita antes de irse a la Cartuja de Luca, a la Cartuja de Farneta en Italia, y luego se vistió con los trajes exóticos. Es muy probable que su decisión de vestir en aquella forma, dice González Rincones, respondiera a un deseo de castigarse a sí mismo y provocar reacciones en los demás. Se dice que el maestro en la Cartuja le dijo: ¿qué es lo que más desprecias? Y Hernández le dijo: el ridículo. Entonces por eso decidió vestirse ridículamente, como una forma de expiación, de castigarse por no haber logrado el cometido de permanecer en la Cartuja. Por eso esos trajes exóticos y el sacar inclusive una cigarrera de lujo y ofrecer cigarros y fumar en público. Era metódico, severo con los alumnos, didáctico y recto. En una ocasión uno de los alumnos dejó caer un instrumento de vidrio y le dijo: joven, usted tiene manos de latonero, mas no de médico. Y ante cualquier disparate respondía ingeniosa y sarcásticamente. En otra ocasión, en la anécdota la plantean con un alumno y luego con varios, que salieron quebrados y lo esperaban a Hernández en las puertas de la universidad. Y el padre de Santos Dominici, que era el rector, le dijo que lo acompañaría. Y le dijo: no, yo salgo solo. Y esos alumnos lo increparon y le dijo: pégueme, me hará la impresión de que una carreta me habrá pasado por encima. Y así sucedió, desgraciadamente, en el accidente de junio de 1919. González Rincones dice que como médico, Hernández ejerció una medicina psicosomática, no científica, pues siempre recetaba pepsina, pancreatina y cualquier remedio genérico. Era pulcro, de frases cortas, pero hablaba con una voz aguda y un tanto amanerada, dice Pedro González Rincones. Y en esas secuencias de los alumnos de Hernández que hablaron en 1864, dijeron: si Hernández supiera todo el barullo que se está formando a su alrededor, se enfurecería, puesto que seguramente no pensaría que tendría condición de santo. No fue su alumno Francisco Antonio Rísquez. El maestro margariteño nació en 1856 y Hernández en 1864. Rísquez fue rector de la Universidad Central. Su hijo Jesús fue quien sucedió a Hernández en la cátedra de la Universidad Central de Venezuela. Otro de sus nietos fue el doctor Rafael Rísquez Iribarren, que presidió el Seguro Social, quien por cierto estuvo aquí ejerciendo en San Cristóbal, y su nieto fue el famoso cineasta ya fallecido Diego Rísquez. Francisco Antonio Rísquez dice, en unas palabras, en la biografía que escribiera su hijo Frank Rísquez, con motivo de la desaparición de Hernández, expresó esto: desde su aparición en el campo de la lucha profesional, Hernández alternó sin disputa con los ya consagrados pontífices de la carrera. Destacar al hombre que por bueno y por justo conquistó el cariño de compatriotas. Qué luces de rarísimos fulgores brotaban de aquel cerebro en este campo intelectual de suyo tan brillante, para que yo mismo, apenas apareció en el terreno científico, le apellidase sin hipérbole el sabio casi niño. Qué aureola de extraños resplandores nimbaba la figura de aquel hombre, para que en este medio social, donde la virtud no es todavía rara avis, le consagrara en el mundo con atributo de santidad. Qué influencia sugestiva salía de aquel espíritu transmutado a la vista de todos, las austeras rigideces en benévolas actitudes, los defectos aparentes en virtudes reales, los errores supuestos en evidentes aciertos y las caídas inexplicadas en transfiguraciones sorprendentes. Yo nunca pude penetrar en aquella psicología, dijo el doctor Francisco Antonio Rísquez, ni alcancé jamás a descubrir los secretos de aquella ecuanimidad. Se refiere de ese modo a quien fuera su amigo, el doctor José Gregorio Hernández.
Trabajó con Hernández el doctor Roberto Sergent, un médico militar que vivió en Caracas, que luego se radicó en Mérida. Había nacido en 1882 y cuando tenía 88 años de edad, declaró en septiembre de 1970 lo siguiente, que fue asistente de Hernández 7 años en el Hospital Vargas. Y dice, puedo afirmar que tenía todas las dotes de santo que se le atribuyen. Repartía medicinas, era caritativo con el enfermo, con los pobres, atendía a todos por igual, a ricos y a pobres. Era muy católico y fervoroso y todos los días iba a rezar en la iglesia de Santa Capilla. En las discusiones con Rasetti, fueron sublimes en esa época. Rasetti creía en Darwin y en evolucionismo, Hernández creía en el creacionismo. Pero ante ese hecho, Hernández tomaba medallitas de la Virgen y se las introducía en los bolsillos a Luis Rasetti. Y Luis Rasetti las sacaba en casa y se las entregaba a su esposa. La esposa de Rasetti se las entregó al doctor Marcel Granier, padre, médico, quien las enseñó en una entrevista de prensa. La cantidad de medallitas que Hernández a lo largo de tanto tiempo le introdujera en los bolsillos al doctor Luis Rasetti. Hernández le dijo a Sergent que se retiraría a la vida monástica. Le mortificaban muchas injusticias. Eran las 10 y las 11 de la noche y Hernández estaba en los barrios de Caracas visitando enfermos. Era el único que lo hacía. Y comenta que en una ocasión algunas familias pudientes le obsequiaron un vehículo con chofer y Hernández dijo no necesitarlo. Despidió al chofer y vendió el vehículo y se dedicó con ese dinero a la atención de los pobres. Esto lo hace Roberto Sergent en 1970. Los comentarios de la Cartuja se los dijo a su alumno José Rafael Rísquez. Eso salió publicado en 1909. Más adelante vamos a precisar, creo que en ese mismo año 9, el periódico san cristobalense Horizontes relató las experiencias del doctor Hernández en la Cartuja, que no vamos a considerar en esta intervención. Pero sí otra persona que lo conoció y fue su niñera, su aya, en Isnotú. Ella se llamó Juana Viloria de León y declaró en octubre de 1966 cuando tenía 112 años de edad. Había nacido en 1854, vivía en Isnotú, quedó huérfana a los 10 años y su familia la llevó a la familia de los Hernández Cisneros cuando José Gregorio tenía apenas 2 años de edad, entonces la niña fue su aya. Ella dice que se comportó siempre como un niño modelo, en sus juegos era juicioso, atendía los consejos que se le daban y era incapaz de cometer actos de maldad. La madre recibía frases de elogio por el comportamiento del niño y la señora Juana Viloria dice que Hernández la visitó en 3 ocasiones en Isnotú y le obsequió un Cristo crucificado y su primer pesebre, los cuales Juana Viloria de León los regaló al santuario que se levantó allí en Isnotú. 2 enfermeras también lo conocieron y expresaron su testimonio. Una de ellas lo hizo en febrero de 1969, se llamaba Lucrecia Arcegas, viuda de Colmenares, hija de un médico español. Tenía 85 años en ese entonces, había nacido en 1894. Ella estudió medicina en la Universidad Central de Venezuela hasta que fue cerrada, entonces se dedicó a la enfermería. José Gregorio había sido su profesor en la escuela de medicina. Él vivía en Amadores y ella vivía entre Pastora y Portillo. Y la buscaban las personas para que ella los acompañara a la consulta de Hernández. Y él le decía Santa Rita, puesto que la consideraba hacedora de lo imposible. Decía la señora Lucrecia Arcegas, la enfermera Lucrecia Arcegas, que Hernández era enemigo de inyectar ampolletas y curaba por otros medios. Terminó siendo enfermera jefe del puesto de sanidad en el Consejo Estado Aragua. Otra enfermera fue Mercedes Ledesma La Rosa, tenía 82 años de edad. En 1972, cuando expresó su declaración, conoció a Hernández en casa de la familia Mendoza Fleury. Ella fue graduada como enfermera en 1915 en la escuela que creó el maestro Francisco Antonio Rísquez, ejerció en el Hospital Vargas y Hernández la curó en una ocasión de una fiebre. Ella dice que era un hombre sumamente callado. El maestro el doctor Enrique Benaín Pinto, quien muriera tempranamente, escribió en 1965, este maestro de la medicina interna, quien desarrolló los posgrados de medicina interna en Venezuela, hace referencia al comentario que José Gregorio Hernández le hace a Santos Dominici, a su compañero, condiscípulo y amigo. Dice, pídele a Rangel, es decir, a Rafael Rangel, que te muestre sus preparaciones de cerebro y médula. Eran en efecto bellísimas, dijo Santos Dominici.
no la superaban la que el propio Santiago Ramón y Cajal nos mostró a Guevara Rojas y a mí en el laboratorio de Malassés en el Colegio de Francia. Ese comentario lo hace Enrique Benaín Pinto sobre la importancia de Rafael Rangel como investigador. Entonces caímos en Rangel en la entrevista que concede Marcel Roche, este médico venezolano que fue profesor en los Estados Unidos, que dirigió el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, que era violonchelo, quien sufriera la tragedia de la muerte de su primera esposa, una célebre pintora venezolana, cuando vivían en Europa. Y Roche se dedica a escribir la biografía de Rafael Rangel, dice que consultó entre otros a su hijo y hace todos los comentarios sobre Rafael Rangel, pero dice que Hernández no era investigador, lo que al contrario demuestra Temístocles Carballo, que era sobrino de José Gregorio, y dice que sí era un investigador y que había ayudado a Rafael Rangel en varias de las investigaciones. Bien, estos son los comentarios de Marcel Roche. Y hay un comentario sobre la biografía que escribiera sobre Hernández el padre Domínguez de Gema. Yo no conozco ese libro, pero hago referencia al comentario en particular. Dice que el padre de José Gregorio murió en Venezuela cuando José Gregorio estaba en París en 1890. Entonces, a raíz de ese hecho, Hernández se hace cargo de su madrastra y de sus 9 hermanos. El encuentro con los alumnos aplazados no aceptó que Dominici padre lo acompañara y dice sobre esa estancia de Hernández en los Cartujos que era una mezcla de la vida cenobítica y la eremítica, lo que hacían los que se aislaban y los ermitas. Todas sus ocupaciones estaban sintetizadas en oración, estudio y trabajo. De vestir de negro pasó a los trajes exóticos. Tenía 15 años que no se veía con Dominici, se encuentran en Washington. Dominici es embajador allí, es ministro plenipotenciario, y lo primero que hace Hernández es sacar una cigarrera de lujo y ofrecerle cigarros a Dominici. Ahí se da cuenta de ese cambio de conducta, lo cual atribuyen a esa expiación que estaba haciendo del ridículo. Bien, Hernández tuvo además el teléfono número 1 de la guía telefónica de Caracas y muere el 29 de junio, como le dijo a la abuela de García Maldonado, el día de San Pedro y San Pablo, exactamente a los 31 años de haberse graduado. Ese accidente se debió a un amigo de Hernández, que fue el que lo atropelló en un vehículo Essex, y ese amigo fue Fernando Bustamante Morales. Él hizo solo el comentario de ese lamentable accidente en una entrevista que concedió, la única que concedió, en junio de 1977. Tenía en ese entonces 84 años. Bustamante había nacido en Mérida. Él conducía un Essex Super Six y no eran solo 2 vehículos que había en Caracas, sino más de 1000. Y eso fue allí el 29 de junio, domingo de 1919 a las 2:15 de la tarde. Dice Bustamante que Hernández recibió el golpe con el guardafango en el muslo izquierdo y fue llevado al Hospital Vargas. Cuando llega Racetti le declara que hay una fractura en el cráneo y fue llevado a la casa de su hermano, también médico, José Benigno Hernández. Eran tan amigos que Bustamante recibió a Hernández porque él atendía a uno de sus hijos y su esposa estaba embarazada y habían acordado que Hernández iba a ser el padrino de ese niño que murió muy joven, a los meses, de una afección cardíaca. Entonces eso denota la amistad que había entre ambos y el destino, como lo puso de esa manera. Bustamante fue optometrista, dentista y masón grado 33, amigo de muchos sacerdotes de Caracas, amigo de José Gregorio Hernández. Y Bustamante es el primero que declara en un documento público que Hernández es santo. Dijo: lamento la muerte casual del sabio y santo doctor José Gregorio Hernández. Eso está en el expediente que se instruyó con motivo de ese accidente y el caso fue cerrado en febrero de 1920, luego de la defensa que el doctor Pedro Manuel Arcaya hiciera de Fernando Bustamante Morales. Dijo lo siguiente sobre el accidente: José Gregorio Hernández reaccionó ante la presencia del tranvía y de mi auto. Quiso devolverse, pero el pie se le quedó por algunos segundos entre las piedras con que estaban hechas las calles. Cuando logró darse vuelta y yo detenía mi auto, el guardafangos le tocó en el muslo izquierdo. Él perdió el equilibrio y trató de agarrarse de un poste frente a la farmacia, pero se enredó y resbaló, cayendo aparatosamente, golpeando con su cabeza el filo de la acera. Bien, esto lo hace el Fernando Bustamante, quien muere a los 88 años el 1 de noviembre de 1981, tuvo 11 hijos, dejó 65 nietos y 25 bisnietos.
Sobre el juicio a Hernández, el juicio eclesiástico, los abogados del diablo en Caracas fueron dos. Uno fue Fernando Armando Maldonado, que era monseñor y conoció a Hernández, y el otro fue el padre jesuita Jesús Sánchez de Munaín, que por cierto fue el primer rector de la Universidad Católica Andrés Bello, extensión Táchira, acá en San Cristóbal. El juicio se llevó por separado, el de las virtudes y el de los milagros, y ambos absolvieron a José Gregorio Hernández de cualquier pecado. No había ningún obstáculo serio para su beatificación, y lo aprobaron. Y dijo Maldonado, el monseñor Maldonado, era un hombre puro que se dedicó a hacer el bien. El pueblo tiene su opinión que le hace santo. Cuando un pueblo clama santidad, lo mejor es elevar al aclamado al altar. Bien, sobre esas noticias contemporáneas, ya estamos culminando. Horizontes de San Cristóbal publicó el 29 de abril de 1909 la tarjeta de Hernández, en la cual le agradece al general Juan Vicente Gómez la frase de bienvenida que le envió. Se aparta de su oficio de médico para obedecer a las prescripciones de la Santa Madre Iglesia, pero no pudo hacerlo. Al mes estaba siendo nombrado profesor de histología, bacteriología y fisiología experimental de la Universidad Central de Venezuela. Horizonte reprodujo la entrevista que Hernández le concedió a Jesús Manuel Rísquez, quien sería su sucesor en la cátedra de la Universidad Central, sobre la estancia en la Cartuja de Luca. Eso salió publicado el 17 de junio del año 9. El 23 de agosto sale la noticia de la muerte de Rafael Rangel, quien murió a las 5 de la tarde en el Hospital Vargas. El 25/8 sale el decreto sobre la muerte de Rafael Rangel, y por cierto dice que Racetti es el que balsama el cadáver con sus alumnos. El 1 de septiembre del año 9, José Gregorio Hernández es nombrado jefe del laboratorio del Hospital Vargas. Se habla del dinero que se presentó para colocar un retrato de Rangel en el laboratorio del Hospital Vargas, y el presupuesto presentado por José Gregorio Hernández para adquirir implementos para el Laboratorio de Fisiología Experimental de la UCB salió publicado en octubre de 1909. Una simpática fiesta celebrada en casa del doctor Hernández, puesto que José Benigno, su hermano, se graduaba como médico, y eso salió en febrero de 1910. Cuando se presentó un atentado contra Juan Vicente Gómez en Caracas en agosto del año 10, la firma de José Gregorio Hernández es la séptima que respalda a Juan Vicente Gómez contra ese atentado. Por disposición de Gómez, en noviembre de 1912 se disponen 400 bolívares mensuales para José Gregorio Hernández como director del laboratorio bacteriológico del Hospital Vargas, y cuando vuelve otra vez al Colegio Pío Latino en Roma, al Pío Latinoamericano, Rafael Pino fue nombrado director de ese laboratorio de bacteriología. Concluyo esta exposición con una frase de Monseñor Mario Moronta, en un artículo que escribiera el joven Monseñor en julio de 1989, cuando se conmemoraban los 70 años de la muerte de Hernández. Muchos solo lo ven en una dimensión espiritualista. Incluso hay quienes lo consideran como una especie de santero y hacedor de milagros. Hay quienes piensan que es hasta una invención de sectores del pueblo y de la iglesia. Pero no es así. La personalidad de José Gregorio es mucho más rica. Su gancho, sin duda alguna, es la vida de caridad que vivió durante sus años terrenales. Vida de caridad alimentada por una fe sencilla y profunda en Cristo y en la Iglesia. Comprendió muy claramente aquello de que la fe sin obras es una fe muerta, y dejó traslucir esto por medio de una práctica concreta de virtudes cristianas y humanas. Eso dijo Mario Moronta sobre José Gregorio Hernández en 1989. En fin, apreciados amigos, estos son muchos detalles reveladores de una personalidad enigmática como la del doctor Hernández, y ante todo pues consideré historiográficamente mostrar aspectos no tan conocidos, expuestos por sus alumnos, expuestos por sus amigos, por sus colegas, sobre esta vida importante del beato venezolano doctor José Gregorio Hernández. Un cordial saludo a todos.